Amados hermanos, en la bendita fe de Jesucristo, a la ley del Señor, paz a vosotros. Bienvenidos una vez más al estudio, a este ejercicio espiritual, perdón, que es el estudio de la escuela varonil. Y en esta oportunidad, mis amados hermanos, tenemos un nuevo tema en consideración, precisamente el que corresponde al próximo sábado, 11 de noviembre, y que está titulado eh, impacto de la violencia intrafamiliar en la víctima. Mis amados hermanos, juntamente con este estudio vamos a considerar, obviamente, el objetivo que está descrito de la manera siguiente. Evaluaremos el impacto emocional que tiene la violencia intrafamiliar en la víctima, así como sus secuelas en el corto, mediano y largo plazo. Además, aprenderemos algunos patrones de comportamiento con el fin de estar atentos y ayudar a quienes estén en esta situación. Ese es nuestro objetivo. Nuestra lectura bíblica, mis amados hermanos, se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, versos 10 al 18. Y para comenzar, refiriéndonos a esta lectura bíblica, si han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de leer al inicio del capítulo, hay una consideración. Se dice por algunos comentaristas que no hay seguridad de que Tamar haya sido hija de David, porque no lo menciona directamente. Sin embargo, hermanos, hay que considerar en el inicio del pasaje que si bien es cierto, señala a Amnón, hijo de David, y a Absalón como hermano de Amnón, hijo de David, cuando habla de Tamar, pues se refiere como Tamar, la hermana menor de Absalón. Al ser la hermana menor, hermanos, es evidente de que era hija de David. No se acostumbraba que los reyes tomasen esposas ya con hijos, eso no era la costumbre, por el tema justamente de las dinastías o de la continuidad en el reino. Además, no debemos olvidar que según el libro de las crónicas, ya lo vamos a ver más adelante, Absalón era hijo de la tercera esposa de, de David, y por consecuencia Tamar también era hijo de esa tercera esposa. En conclusión, si bien es cierto que los textos normalmente mencionan por nombre a los hijos varones, es por la razón de que ellos tienen el derecho a ocupar el trono. Sin embargo, el pasaje bíblico de Samuel nos menciona que David tuvo hijas también, y entre esas hijas obviamente estuvo Tamar, que en este caso es una de las principales protagonistas en esta lamentable historia. Bien, Amnón era el hijo primogénito de David. Evidentemente, Amnón iba a ser, según lo que se acostumbraba, quien tendría el derecho al trono. Digo, según lo que se acostumbraba, porque vamos a notar que en la práctica no fue así. Fue Dios quien eligió al que había de ocupar el trono de David. Y para este caso, como ya bien lo saben ustedes, fue Salomón, o Jedidías, como el profeta Natán lo llega a llamar también. Mis amados, la historia que nos relata en esta oportunidad es una historia sumamente lamentable, muy triste, que se encuentra en la palabra de Dios. Hay que hacer hincapié que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar estas cosas porque la Biblia es un libro verídico, es un libro de verdad, jamás oculta las actividades o las acciones negativas que aquellos hombres llegaron a cometer, aún siendo figuras principales dentro del texto bíblico. Y eso con toda seguridad nos da la certeza que la Biblia es un libro de verdad, puesto que la mayoría de textos de la antigüedad no solían ocultar las cosas que les parecían vergonzosas o no adecuadas, porque el intento de esos libros era magnificar la figura de sus reyes, la figura de sus líderes, de manera que fuesen también adorados. En el texto bíblico no acontece así, porque el texto bíblico es la revelación de un Dios que busca la adoración para él y que se magnifica también en tener misericordia de los hombres
aun cuando estos llegan a cometer errores también, ¿verdad? Así es de que no nos sorprendamos de este tipo de historias. Hay muchas otras que ustedes ya habrán considerado también, pero que tienen el propósito de hacernos ver cómo, alejados de la voluntad de Dios y sin seguir el consejo de Dios, podemos perdernos fácilmente en un descontrol total de nuestras emociones y sentimientos. Es lo que le llega a suceder en este caso, pues, a Amnón, el primogénito de David. Los pasajes anteriores nos relatan que se obsesionó con la idea de poseer a su hermana, a su medio hermana, ¿verdad? Y esa obsesión alcanzó su cauce cuando un sobrino de David, justamente, y primo a la vez de Amnón, aconseja mal. Ese tipo de consejos es de los que tanto adultos como jóvenes debemos de huir de ese tipo de consejos malos que tienen como objetivo alargar el pecado o cometer el pecado y perpetuar la desobediencia a Dios también. La joven, quizás hay preguntas como, bueno, ¿y si se podían casar entre hermanos? No, eso estaba totalmente prohibido. En el libro de Levíticos, en el capítulo 18, vemos que estaba totalmente prohibido. Pero en el versículo 13, lo que debemos entender de nuestra lectura bíblica, en el versículo 13, es un intento de Tamar de escapar de la circunstancia. Obviamente lo hace en una condición de temor y lo que pretende ella es escapar de la circunstancia en ese momento porque vio la intención de su hermano. Entonces dice ella, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los perversos en Israel. Ruégote que hables al rey y que él no me negará a ti. Le da esa como posibilidad. Obviamente eso no iba a suceder, pero debemos entender que es la manera como Tamar trata de escapar de aquella circunstancia nefanda. A continuación, bueno, en este caso nuestra diapositiva señala en dos partes la, la, la lectura bíblica, porque obviamente, pues no, para poderla hacer legible en este caso. El detalle principal también que vemos en esta narración es el desenlace que tuvo esta relación forzada. Amnón dice, luego la aborreció con un aborrecimiento que fue mayor al amor con que la había deseado o la había amado. Bueno, debemos de entender en este caso que no era un amor, no, sino más bien que era un deseo negativo, una obsesión sin control que tenía Amnón sobre su hermana. Finalmente nos narra que la echa, la expulsa, siente una aversión después de haber cometido aquel acto vil, siente una aversión completa hacia su hermana, la desecha. Bueno, realmente Tamar huye, va donde su hermano y obviamente su hermano Absalón intuye, ya eso en el capítulo 14 nos hace ver que él intuyó lo que había sucedido y pues calla, guarda aquello en su corazón y eso fue un problema también muy, muy serio. Vamos a ver a continuación. En el versículo para reflexionar, es un texto muy interesante, sumamente importante para todos nosotros y muy, muy apegado a este estudio. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Eso se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 16, ¿verdad? Ese es el texto de memoria. Ya para entrar en el material exegético o explicativo, vamos a recordar nosotros que nos dice la historia de Amnón y de Tamar, hijo de David, nos muestra el impacto que puede darse en el seno familiar. En pantalla les compartimos sobre los hijos varones, los 6 hijos varones de David. Amnón, que era su primogénito, lo concibió con Ahinoam y con Abigail tuvo a Keleab. De este personaje poco se nos habla en la palabra de nuestro Dios. Y es de Maaca, de donde nacen Absalón y Tamar, los otros dos protagonistas de esta historia. De Agit nace Adonías, quien se iba a proclamar rey antes que Salomón, y luego nace de Adital, nace Cefatías, y de Egla y Tream
de los que poco nos habla, parece que ser que solo en una oportunidad, nos va a hablar más adelante de ellos, a excepción de Adonías, que ya lo vemos que él sí tiene un intento de tomar el reino, o mejor dicho, se proclama el rey en Israel también, ¿verdad? Aún estando David con vida. Y eso forzó, pues, obviamente, a que Salomón fuera proclamado rey también. En la siguiente diapositiva lo que les quiero compartir, hermanos, es para que sigamos entrando en materia, estos pasajes bíblicos. Vean ustedes. Dice en Eclesiastés 9:18, la sabiduría tiene más poder que las armas, pero bastan los errores de una sola persona para destruir mucho bien. En nuestra versión Reina Valera 1909, este pasaje dice de la siguiente manera, un pecador hace mucho mal, ¿verdad? Un pecador hace mucho mal. El siguiente pasaje que vamos a ver es tomado de la Biblia en el lenguaje actual y dice así, el bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. Y aquí debemos de reflexionar, dice, ¿cuál es el impacto de la violencia intrafamiliar en las víctimas? Pero aquí quisiera ir un poco más allá, porque podríamos decir nosotros, bueno, a partir del pecado de Amnón, se desencadenó una serie de problemas. En el caso particular, muy puntual, podemos ver cómo Absalón guarda esa ira, guarda ese enojo y le dice a su hermana incluso, calla, no hables, no digas nada. Tuvieron que pasar 2 años, 2 años para que Absalón decidiera vengarse de su hermano, o mejor dicho, para que ejecutara la acción, porque el narrador bíblico nos va a relatar, creo que en el capítulo 14, nos va, cuando ya llegan a contarle a David, allí nos va a relatar que Amnón había determinado eso desde el momento perdón, Absalón había determinado matar a Amnón desde el momento en que violó a Tamar. Sin embargo, esperó tiempo y fraguó bien su idea. Ustedes van a ver la narrativa, cómo nos cuenta que platicó con David, hizo un banquete, etcétera, y previno a sus criados para que llegado el momento cuando aquel varón estuviera borracho, él les iba a indicar ese momento para matarlo también. Aquello fue el desenlace de una serie de eventos muy perjudiciales en el reino de Judá y directamente en el seno de la familia de David. Sin embargo, hermanos, aquí la reflexión que debíamos hacer es, bueno, todo parte del pecado de Amnón o deberíamos de remontarnos un poquito más atrás. Porque si bien es cierto, el acto violento se cometió en Tamar, fue un abuso sexual directamente, aquí como hijos de Dios y como adalides debemos de aprender a ver un poquito más allá, porque el pecado, tal y como nos dice esta versión de latinoamericana, basta un solo pecado, basta un solo error para que se destruya mucho bien. Y es acá, hermanos, donde debemos de no solamente concentrarnos en el evento puntual que llevó a cabo Amnón, sino algo más atrás, porque hemos aprendido que la violencia se va transmitiendo, la violencia es aprendida y se va transmitiendo, solamente que tiene diferentes tipos de manifestación. Y en este punto debemos de recordar que hay una situación específica, que cuando le cuentan a David lo que ha sucedido, pareciera ser que David no reacciona. Pareciera ser que hay una confusión. Él, oye, llega a sus oídos y se siente muy molesto, se siente molesto con Amnón, pero no se ve, no nos narra nada acerca de que le haya dado algún castigo o alguna situación. No se ve absolutamente nada de eso. Teniendo en cuenta que era su primogénito y que lo amaba mucho, lo vamos a ver cuando ya Absalón lo mata, dice que David se pone eh, no puede hallar consuelo, llora mucho a su hijo primogénito. Pero la pregunta sería, bueno, ¿era de menor importancia lo que le sucedió a Tamar? Pues bueno, creo que es una de las situaciones complicadas en las
peores situaciones en las que un padre podría encontrarse. Sin embargo, podría parecer que en este caso lo que sucede con David es que él llega a la reflexión sobre sus propios pecados. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque ustedes recordarán que cuando David comete un pecado serio también, el profeta Natán le hace una advertencia y dice, viene de parte de Jehová a través del profeta Natán. Y dice el primer libro de Samuel, perdón, capítulo 12, versículos 9 y 11 que tienen en pantalla, dice, y yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. No se apartará jamás de tu casa la espada. Bueno, ahí hemos omitido toda la lectura, pero queremos resaltar ese detalle. Ahora, no quiero que pasemos a la siguiente imagen sin que también llevemos cargando en nuestra mente el siguiente pasaje que encontramos en la epístola de Santiago 5:20 y que nos dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Llevémonos eso, hermano, llevémoslo, guardémoslo en nuestra mente y reflexionémoslo también. Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. Obviamente se salva al pecador, pero dice, cubrirá multitud de pecados. Es decir, los previene, que este pecador no siga haciendo más mal, porque un solo pecado, como decía el verso anterior en Eclesiastés que leíamos, puede llevar a un desencadenante muy grande. Y podría parecer que esta justamente es la razón por la cual David no actúa contra su hijo primogénito en el caso de Tamar. Sin embargo, esa inacción va a repercutir seriamente en su hermano Absalón, porque cuando se da la violencia, hermano, como padres, cuando ejercemos violencia en nuestra familia, eso tiene repercusiones sobre nuestros hijos. Y puede ser inmediatamente que lo notemos, o puede ser en el corto plazo, o incluso pueden llegar hasta la edad adulta. Nada se nos dice en el texto sagrado acerca de qué fue lo que impactó en la vida de Amnón para que en su vida adulta reaccionara de esa manera. Es evidente que hubo algo que estuvo mal en su desarrollo y que tuvo repercusiones en su vida adulta. Con esto no estamos diciendo que está justificada la acción en la etapa adulta de Amnón. No, no está justificado. De hecho, es un pecado grave y Dios es el que hace juicio sobre ese tipo de pecados. Con esto, lo que queremos dejar en claro es que si la violencia tiene repercusiones que se van a ver en la edad infantil, en la edad juvenil, o si no se tratan a tiempo, repercutirán en la vida adulta. ¿De qué manera? Bueno, tristemente hay un abanico de posibilidades en cómo esta violencia recibida en la niñez va a tener una manifestación en la edad adulta y va a ser de múltiples formas en que puede suceder. No olvidemos que cada ser humano reacciona distinto a una circunstancia similar. Así que es impredecible cómo va a terminar esta situación. Tampoco estoy diciendo que el pecado de David con Betsabé haya repercutido directamente en la persona de Amnón. Eso no tenemos base para afirmarlo. Lo que sí es cierto que hubo algo en la vida de Amnón que no se sanó y eso vemos en su comportamiento obsesivo que lo lleva a cometer cosas nefandas y que da un siguiente paso para que la maldad y el dolor, el sufrimiento siga en el seno de la familia real de David, ¿verdad? Así que, como estamos considerando lo importante de todo esto, allí se cumplió de alguna manera lo que dice el profeta Natán, no se apartará jamás de tu casa la espada. Sin embargo, notemos que Santiago nos refiere que el que haga volver al pecador del error, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Es decir, va a prevenir las siguientes acciones negativas en la persona también. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar, hermanos, porque el tiempo avanza rápidamente. Y
Ya mencionamos que Amnón, cuando ya vemos en el párrafo número 4, vemos que en Absalón, perdón, al recibir la noticia de lo que había padecido su hermana, se llena de ira y de enojo y un deseo de venganza, que después de 2 años comete ese acto violento. Es decir, él planea bien toda la situación que va a llevar a cabo y esto es. Pero he introducido acá en esta última diapositiva de material explicativo un detalle importante, porque aquí debemos de reconocer, como pueden ver ustedes, que esto tiene que ver con un asunto en nuestra mente que se le llama la neuroplasticidad, de la cual ahora la ciencia está avanzando más en ese conocimiento. Estos son conocimientos de este siglo nuevo que estamos viviendo. ¿Verdad? Que la neurociencia y la psiquiatría, la psicología, expertos en estas materias, vienen haciendo este tipo de descubrimientos también. Y entonces vean ustedes que nos habla de la neuroplasticidad y nos dice, se lo voy a remarcar para que vean dónde estamos leyendo, nos dice acá, bueno, me imagino que está a la izquierda de su pantalla, pero dice la neuroplasticidad es el poder del cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y funcionamiento según el entorno y la experiencia. Hoy en día la ciencia nos habla que el cerebro, si bien es cierto que orgánicamente es muy idéntico en todos los seres humanos, la manera de cómo va a funcionar, la manera de cómo va a interpretar, la manera de cómo va a hacer esas interconexiones neuronales va a ser distinta, muy particular a la de cada persona, a cada persona. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya hemos comentado, eso explica la razón de por qué ante un evento idéntico, por ejemplo, digamos, ante la pérdida de un ser querido, en un accidente, podamos todos reaccionar diferente o asimilarlo de manera distinta, porque nos dice que esto tiene que ver con la capacidad del cerebro de modificar su estructura y la manera de funcionar según su entorno en el que se desarrolla y según sus propias experiencias, sus propias vivencias. La neuroplasticidad puede tener una faceta negativa y es donde se dan, dice, la aparición de fobias, traumas, etcétera, todas estas cosas. Y puede tener también la otra positiva, que es donde se manifiesta nuestra capacidad de aprender y de aprender de nuestra experiencia y de crear formas de pensar un poco más complejas y sofisticadas. Es decir, el ser humano a través de su cerebro tiene la capacidad, o nuestro cerebro tiene la capacidad de irse moldeando, de tomar aquellas circunstancias negativas viendo el lado positivo o de hundirnos en nuestras emociones negativas con las circunstancias malas que acontecen en nuestra vida. Todo ese potencial está en nuestra mente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro estudio? Bueno, yo considero que mucho, porque obviamente en Absalón se ve que aquello se fue por un lado negativo. Su mente asimiló la situación, por supuesto que manifestó mucho control, no se le, quizás no se le notó la ira o el resentimiento ni su deseo de venganza, sino que durante 2 años se manifestó como un hombre natural, alegre, como siempre, bajo las circunstancias, pero su mente estaba proyectando la forma y la manera oportuna de vengarse y de matar a su hermano mayor. Así de que eso es lo que debemos. Nuestros pensamientos realmente afectan nuestras conexiones neuronales y afectan la conformación biológica de nuestro cerebro, ¿verdad? Así que esto es muy importante, la manera de pensar. Obviamente esos descubrimientos actuales de la ciencia tienen mucho que ver con lo que la palabra de Dios nos ha venido manifestando durante siglos atrás, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Entonces, notemos que también la psicología nos habla que todo enojo que pasa de más de un día
se va convirtiendo en una rencilla, en una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura tiene efectos no solo sobre nuestros pensamientos, sino físicamente también en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que tiene, por eso hemos incluido esta parte de la neuroplasticidad. Y si ustedes ven allí en azul, está resaltado en letras más grandes, porque es lo que nos interesa, que nosotros rescatemos también. Ya vimos que la neuroplasticidad es la capacidad que nuestro cerebro tiene. Eso nos lo dice la ciencia, pero la palabra de Dios nos lo viene diciendo hace muchísimo tiempo. Que no alberguemos esa ira, que no alberguemos el enojo, que procedamos al perdón, al autoperdón y a perdonar a los demás y a pedir perdón cuando es necesario también. Esa dinámica que la palabra de Dios nos enseña a través de Jesús en la oración de San Mateo capítulo 6, 21 en adelante, cuando vemos en la oración que Jesús cierra este ejemplo y nos dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Porque si vosotros, dijo Jesús, no perdonáis a los que os ofenden, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Y esto es por la razón que al no perdonar nosotros, cargamos con todo ese resentimiento, dolor, ira, y finalmente estaremos expuestos a cometer y a repetir ese ciclo de violencia o a cometer otro tipo de actividades negativas también que van contra la sociedad y por sobre todo contra la voluntad de nuestro Dios. Entonces, mejoramos nuestra neuroplasticidad, dice, con hábitos como el ejercicio físico, la meditación, el sueño, es decir, dormir suficiente, nuestras horas adecuadas también, eh, la alimentación. Bueno, qué maravilloso que Dios, cómo ha permitido que nuestro cuerpo se desintoxique fácilmente. Y ahí podríamos notar la relevancia que tiene nuestra dieta santificada, porque está comprobado que los alimentos que nosotros en la palabra de Dios llamamos inmundos, exponen a nuestro cuerpo a situaciones más complicadas, enzimas que a veces nuestro organismo no tiene para procesar dichos alimentos, dichas bacterias que se encuentran en estos alimentos. Exponemos a nuestro cuerpo a una sobrecarga más allá de sus posibilidades, de tal manera que si ustedes ven la psicología o la psiquiatría nos dice y la neurociencia nos dice que se puede mejorar con hábitos como el ejercicio físico, la meditación, que en nuestro lenguaje vendría a ser la oración, hermanos, la oración constante en las mañanas, en el mediodía, en la tarde, cada que tengamos oportunidad, orar y dirigir nuestra mente hacia el Creador es fundamental para que nuestra mente cambie. De ahí que decía el apóstol Pablo, ya renovados con el espíritu, en el espíritu, perdón, de vuestra mente. La meditación, el sueño, la alimentación y el aprendizaje continuo. El estudio constante de la palabra de Dios puede hacer cambios sustanciales en nuestra vida también. Bien, ¿cuáles serán los efectos en la parte de los recursos para profundizar? Los efectos en el corto plazo. Bueno, hermanos, si ustedes toman su celular también, ahí está acompañada el código QR y es lo que van a encontrar también acá en este sitio de psicología que nos habla La mente es maravillosa, ¿verdad? En el artículo El impacto de la violencia vamos a encontrar, hermanos, que esto es la manera de cómo se va a impactar a nuestros pequeños también. Y debemos de estar atentos porque aquí nos muestra, dice, un niño que había dejado de llevarse el dedo a la boca y ahora vuelve a hacerlo, es una señal de una regresión, o mejor dicho, de que tiene esa situación complicada. No voy a usar ese término regresión porque creo que en la ciencia tiene otro significado también, así que no lo vamos a usar. Dice chuparse el dedo, llorar con más frecuencia, gimotear. Asimismo suelen mostrar signos de terror cuando ven a la persona que los ha agredido o con la que sienten ese temor, el tartamudear u ocultarse, problemas para dormir, incluso mojar la cama. Son situaciones a las que debemos de estar muy, muy atentos también. Los niños en edad escolar llegan a sentir culpa por el abuso,
creen que son responsables de eso. Y el peligro con todo eso, mis amados, es, bueno, que hay una deficiencia en su capacidad, en su desarrollo académico o desempeño académico, mejor dicho. Es deficiente, se meten en problemas con mayor frecuencia, pueden victimizar a otros o ser víctimas de otros también y desarrollan una baja autoestima. Sufrir dolores de cabeza y de estómago de una manera constante son señales que debemos de aprender a leer en nuestros hijos. En la adolescencia, esa manifestación de rebeldía o meterse en problemas con mayor facilidad, que a veces lo que pretenden es llamar nuestra atención o son llamadas de alguna manera de auxilio, de que necesitan esa atención, que algo pasa con ellos y no se les está prestando la atención debida. Así es de que esos son los patrones de conducta que van a manifestar nuestros niños, jóvenes también, y para que estemos alertas y busquemos la manera de ayudarlos también. Se autolesionan, hacen actividades peligrosas que les pueden derivar en consecuencias sobre ellos. Y a veces, como les decía, es simplemente para ese llamado de auxilio de nuestros padres, que de nosotros como padres, perdón, en los que ellos se lesionan o caen en drogas o en el alcoholismo, realmente nos están manifestando esa situación. Por supuesto que no son las únicas, habrá que detenerlos con mucha paciencia a ver sobre esto también. Suelen ser violentos con sus compañeros o tienen una baja autoestima, se autoexcluyen y pueden sufrir depresión, dice especialmente las señoritas. Ahora bien, con todo esto, lo que debemos de también considerar es también los efectos a largo plazo. En el caso de los jóvenes hermanos, también quiero decirles que es muy importante que estemos alertas y los niños, porque esto muchas veces los lleva a encontrarse con personas más peligrosas que pretenden darles ayuda. Ellos encuentran una confianza porque creen que estas personas les van a ayudar, pero trágicamente terminan siendo abusados de otras maneras también por estas personas adultas, ¿verdad? Así que esa es la alerta que debemos tener nosotros también. Los efectos a largo plazo, que se repiten los ciclos cuando somos adultos, volvemos a repetir esto, y el mayor riesgo de padecer problemas de salud mental, así como las afecciones físicas, la diabetes, la obesidad y las cardiopatías también, ¿verdad? En la sección de la reflexión y el análisis, mis amados hermanos, también nos hace la siguiente propuesta y nos dice: de las Sagradas Escrituras investiga 5 personajes que padecieron algún tipo de violencia y describe la forma como actuaron o lo dejaron pasar por alto. Bueno, acá les hemos colaborado ya un poquito, les dejamos 5 personajes que considerar. Puntualmente José, que estudiamos el sábado pasado también, pero el caso puntual es, hermanos, cómo reacciona él en el momento en que sus hermanos se acercan. Si ustedes notan en esas palabras que encontramos en Génesis 50, 15 al 21, podemos darnos cuenta a través de ese pasaje bíblico que hay mucha humildad de parte de José. Siendo el principal en Egipto, él hace humildad y perdona a sus hermanos. ¿Y qué es lo que lo lleva a perdonar? Que él siempre entendió que Dios había permitido toda aquella situación por un bien mayor. Esa es una actividad, hermano, puramente espiritual. Indudablemente que se logró alcanzar con esa fe, con ese estudio de la palabra de nuestro Dios, con esa oración constante. José pudo identificar que Dios había permitido aquello y que había algo mayor detrás de eso. Y era un bien mayor, y eso era salvar a aquella región, a aquella humanidad de la época, de la muerte por causa del hambre también. De esa manera, José, con mucha oración, indudablemente que con ayuno y dirección de Dios a través de su espíritu, logró asimilar aquello, pudo perdonar a sus hermanos y aquello quedó sanado.
Pero pensemos un momento, ¿qué tal si José decide vengarse en este momento? ¿A dónde hubiese continuado todo esto? Entonces, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que en nuestra etapa adulta, si bien es cierto que podemos ser afectados o la violencia, y esto puede tener repercusiones muy graves, realmente en la etapa adulta somos nosotros quienes, haciendo uso de nuestro libre albedrío, podemos determinar ponerle fin a este ciclo de violencia o podemos perpetuarlo también de alguna manera, ¿verdad? El caso de Jacob, que fue estafado varias veces por su suegro y todo lo dejó en las manos de Dios, quien finalmente terminó prosperándolo también, ¿verdad? Se nota en el pasaje bíblico el sentimiento de Jacob y como dice, mira, si no hubiese yo tenido temor de mi Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no sé qué hubieras hecho conmigo también, ¿verdad? Así que se ve que Jacob deja todo en las manos de Dios y finalmente Dios lo bendice. David mismo, cuando sufrió la persecución de Saúl y tuvo la oportunidad de matarlo, nunca atentó contra él y Dios lo bendijo. Por supuesto que esto es previo a su pecado también. Pablo soportó y perdonó siempre. Su narración nos la encontramos en la segunda carta de Corintios, versos 11, 23 al 33. Dice, 5 veces he sido azotado por los judíos, 3 veces me han dejado apedreados, otras veces me han dejado casi muerto, etcétera. Es triste la vida del apóstol Pablo en lo físico, pero entendemos de que estos varones soportaron y actuaron de manera correcta por la fe en Dios que había en ellos también. Y por último, hemos dejado el caso de Absalón, porque es el mensaje claro de que cuando guardó aquel asunto en su corazón, planeó la manera de vengarse y finalmente la ira lo consumió. No solo se vengó de su hermano, sino que buscó vengarse también de su padre. De alguna manera, el que David no haya accionado en nada, quizás sembró la idea en él de que su padre podía ser de alguna manera cómplice. Y ustedes conocen que su sedición le dio un golpe de estado a David, se autocoronó y su padre tuvo que salir huyendo también. Finalmente Absalón muere, víctima de sus errores también y de no haber manejado de mejor manera los traumas que le causaron las situaciones con su hermana también. Así que hermanos, aquí nos queda esto para la reflexión y el análisis también. Escribe, dice, 3 actitudes que consideres que provienen de algún patrón aprendido en la niñez, juventud o edad adulta. Considera las tareas para llevar a cabo y poder sanar emocionalmente con la ayuda de Dios. Bien, esto, mis amados, pues es parte de nuestra tarea. Individualmente tenemos que llevarla a cabo y cada uno de nosotros debe analizar algún patrón de conducta. Hay algo, ¿qué es lo? Por ejemplo, yo solo les doy este ejemplo. ¿Qué es aquello que en lo personal me saca de mi quicio? Es decir, de mí, de que normalmente soy responsable, soy educado, respondo bien, pero ¿qué es aquello que me saca de ese control, de ese autocontrol, de ese autodominio? Y debemos de procesarlo y tratar de ver si es un patrón que hemos aprendido o que es parte de un trauma que aún no hemos superado y con la ayuda de Dios trabajar en ello para que nos vaya mejor. Bien, mis amados hermanos, les agradezco el tiempo, su paciencia y de esta manera le damos punto final a este estudio que hemos tenido en consideración en esta oportunidad. Nuevamente, pues, le agradezco a nuestro hermano ministro Joel Alejo por esta bendición de compartir la palabra de nuestro Dios o una perspectiva de la palabra de Dios, mejor dicho, a través de este estudio. Que el Señor les bendiga a todos y paz a vosotros.